Muy buenas, profesora. En estos momentos vamos a eh, empezar con la presentación del artículo Lectura y prosodia, una vía para el estudio del procesamiento cognitivo por Ana María Borzón de Manrique y Ángela Singori. En este sentido fue un artículo muy interesante, docente, le informo que disfruté de su lectura y también entendí una connotación importante de la prosodia que realmente no había tenido presente. Tenemos aquí, en este sentido, cuál es el objetivo de la investigación. Es explorar la relación entre la prosodia en la lectura oraria, algunos procesos cognitivos implicados en el reconocimiento de las palabras y la comprensión. Se escogieron para este estudio 24 niños de tercer grado de una institución escolar en este sentido. ¿De qué trata la investigación? La investigación prácticamente hace un análisis en la manera como hay una eficiencia del proceso de lectura y cuál es la relación entre desempeño en las tareas de reconocimiento de palabras y comprensión lectora, y en ese sentido también el tiempo de lectura, el número, duración y locación de las pausas es lo que también está explorando prácticamente, cómo se maneja también desde ese proceso de lectura con la prosodia. Ahora, en este sentido de qué proporciona la prosodia, ¿cómo lo entendemos acá? Eh, Proporciona una serie de pistas sobre el procesamiento del texto. También ampliando un poquito sobre el término de la prosodia, miramos cómo son ese conjunto de rasgos sonoros que acompañan el habla y que no dependen directamente de la elección de las palabras, sino cómo ellas se pronuncian. Y estos rasgos permiten que nosotros también expresemos emociones, intenciones, hagamos énfasis en el ritmo de la comunicación oral que estamos expresando, y de esa manera todo lo que tiene que ver con esas pistas sobre el procesamiento de un texto, que lo entonemos, que lo acentuemos bien, que generemos el ritmo adecuado, la duración, y de esa misma manera pues la prosodia va a proporcionar esas pistas de lo que queremos ver en el texto. Entonces es una base prácticamente importante de ese codificador sintáctico que determina cómo hacemos ese proceso de unas frecuencias en las frases entonacionales, cómo está nuestro tono en este sentido. Hay unas diferencias del habla y escritura, y para eso hay un aspecto importante que genera una diferencia entre el habla y la escritura, y estas tienen que ver con una serie de consecuencias en el procesamiento. Y hay una diferencia muy importante que se le llama a esto son los rasgos prosódicos. En ese sentido, el hablante dispone de unos patrones de acentos, de entonación, para modificar el significado de las emisiones y clarificar su relación con el mensaje como todo. De esa manera también hay una diferencia, y es que organiza las secuencias en estos rasgos prosódicos de las palabras en unidades de sentido, esto es fragmentar el flujo de la información mediante pausas en unidades de significado sintácticamente cohesionadas. Por eso también determinamos que el artículo nos muestra que hay unas funciones de la prosodia según Studer Kennedy en 1979. Dentro de esas funciones de la prosodia eh, se relaciona también el mantener la coherencia de la señal acústica. Y en mantener la coherencia de la señal acústica, prácticamente miramos cómo los oyentes deben extraer de ese contorno prosódico un proceso que le otorga integridad perceptiva a las emisiones del habla. De igual manera, facilita el agrupamiento de palabras en unidades de sentido. A esto también se le llama la manera como dentro de esa agrupación hay variedades de frecuencias fundamentales y de duración de segmentos, y de esa misma manera los hablantes van prácticamente a segmentar la señal
facilitando al oyente el procesamiento sintáctico de esa misma señal que le está llegando. Ahora bien, otra función de la prosodia es que controla los ciclos intencionales en el proceso del habla. Y a eso relacionamos como las variaciones en el nivel del acento entre distintas palabras, la manera como conducen al oyente a centrar su atención en el foco semántico, genera también que haya un procesamiento del habla como tal. De igual manera, también hay un dominio de la prosodia en la lectura oral y hay una especulación en que ese dominio de la prosodia en la lectura oral estará directamente relacionada con los procesos de lectura. Y acá tenemos una referencia de modelos de lectura que se tomaron bajo el marco de la psicología cognitiva, que aparece también este análisis para hacer esa relación que se quiere determinar. Y acá hay un análisis importante de la manera como se puede pensar que el niño comienza a leer y de esa misma manera cuando el niño comienza a leer dentro de esa oralidad va a desarrollar mecanismos que desempeñen en este proceso elementos puntuales de la prosodia, en su entonación, en su ritmo, en su variación, y de esa misma manera va a facilitar el procesamiento de la señal. La lectura oral prácticamente pondrá de manifiesto el grado de dominio de dichos mecanismos que en este sentido se vinculan a esa fase de aprendizaje con procesamientos en este sentido del texto. Así que para tener un modelo de producción del habla se tomó el elaborado por Leiber y en este sentido este modelo plantea lo siguiente. Hay un conceptualizador, luego de esa conceptualización, esa producción de habla está formulada y articulada. En esa contextualización es cuando se genera un mensaje preverbal que resulta de la intención comunicativa del hablante y del que se deriva una presentación, digámoslo así, representa algo semántica como tal. Y de esa misma manera, esa representación semántica va prácticamente alimentar el formulador que transforma la estructura conceptual en una estructura lingüística. Para ello debe recuperar ítems léxicos en la estructura mental, que es el mediador entre la conceptualización y la codificación sintáctica y fonológica. De esa manera luego ya se va a estructurar las frases que conlleva instrucciones prácticamente generales que emana la prosodia en la emisión y de esa misma manera esos indicadores van a dar una información que generarán como un patrón en esa misma fórmula de frecuencia y de esa misma manera eso incidirá en la manera como el plan articulatorio se guarda para codificar ese proceso fonológico a través, digámoslo así, de segmentos o trozos de lo que se vaya a ejecutar. Entonces también aparecen dentro de este proceso de lectura y prosodia la manera como hay unas diferencias entre el habla y la lectura en voz alta en algunos aspectos de la prosodia. Y miramos también cómo algunos lectores fluidos hacen un uso más sistemático de los marcadores de límites. Eso hace que ese patrón como tal de pausas tenga unos criterios de transmisión ideal. El hecho de que prácticamente nuestros ojos vayan delante de la voz permite proporcionar mayor cantidad de información sobre la estructura de la frase al generador prosódico, de manera tal que la emoción sea más eufónica y las frases más rítmicas y también esa línea melódica más larga que se tiene prácticamente en el habla, en lo que hacemos nosotros también con nuestros discursos. Es importante también recordar que la lectura es más rápida que el habla. Mientras que en el habla se producen 150 palabras por minuto, un lector adulto puede leer 300 palabras por minuto. De ahí que en los lectores adultos los ojos van
por delante de la voz. Ahora aparece también ese modelo cognitivo de lectura. Aquí tenemos una teoría de la eficiencia verbal y mira cómo las diferencias individuales en lectura se relacionan con la eficiencia en los procesos de reconocimiento de palabras. El reconocimiento de palabras automático prácticamente posibilitará esos procesos de integración de la información en la memoria operativa y la interacción entre el texto y los conocimientos del lector derivarán en la activación estructural del nivel superior. Así que en este análisis de ese proceso de lectura se analiza también cómo la eficiencia del proceso de lectura va a explorar la relación entre el desempeño en tarea de reconocimientos de palabras y comprensión lectora y el tiempo de lectura, el número, la duración, la localización de pausas, el contorno general de la frecuencia y la posición del acento en este sentido. Asimismo, prácticamente se especula que la cantidad de pausas producidas estará relacionada con una localización en el texto y que ambas variables se asocian al uso productivo de los recursos prosódicos. Esta es como a grosso modo la contextualización teórica que nos proporciona como tal el documento en lo relacionado a la prosodia, a las mismas diferencias que se dan, a su aporte, a la manera como concebimos esos procesos orales y esos procesos de lectura. La metodología que se hizo en esa muestra pues fueron 24 estudiantes, 14 mujeres y 10 varones de tercer grado de la ciudad de Buenos Aires, de una escuela pública, y la edad promedio de los niños era de 8 años y 8 meses y la mayoría de ellos era de clase media. ¿Cuáles fueron los materiales y procedimientos? Primero se hace una prueba de lectura de palabras y aquí se aplicó una prueba de lectura elaborada por Singorine, cuyo objetivo es evaluar las habilidades de lectura de palabras. Y en esa prueba prácticamente se controlaron la regularidad ortográfica, la longitud de palabras y de esa misma manera, pues aquellas palabras en las que les correspondía grafema y fonema, en este sentido son consistentes. Luego también se aplica una prueba de comprensión lectora. Y aquí tenemos que se hacen nueve prácticamente subpruebas del tercer nivel de lectura de prueba de comprensión, complejidad lingüística progresiva de Allende de 1982. El puntaje máximo de esta prueba arrojó de un 75%. ¿Cuáles son las consideraciones finales en relación a todo este estudio? Primero, que el análisis que se llevó a cabo sobre el texto identificó 20 pausas en lugares óptimos. Por otra parte, si se segmentan las palabras, es decir, si se realizan pausas intraléxicas, podrán computarse en principio más de 80 pausas en la teoría, en la lectura del texto. En función de estos criterios se clasificó la muestra en tres grupos de desempeño. La primera fue el grupo número 1 con 3 niños. Se formuló con niños que produjeron hasta 20 pausas. Prácticamente ahí se tuvo el grupo con 16. En el grupo número 2 prácticamente hubo 18 y en este sentido incluyó la mayoría de la muestra que se computaron entre 21 y 80 pausas en ese ritmo que se estaba haciendo en la ubicación de la lectura como tal. Una consideración más es la relación entre prosodia y lectura expuestas hasta ahora en el documento. Estuvo prácticamente basada en el análisis perceptivo de las emisiones de los niños. Este análisis mostró que en términos generales los tres niños que producen menor cantidad de pausas generan un contorno de frecuencia descendiente y acentos de frecuencia que marcan la prominencia de aquellas palabras que según entienden constituyen el foco de la emisión. Es decir, un aspecto interesante en este grupo y es que parecen reemplazar algunas pausas por pseudo pausas también.
Otra consideración es que se observa que a medida que se avanza en el aprendizaje van disminuyendo los errores en decodificación, en tanto que cobra especial relevancia la velocidad en el reconocimiento de las palabras. La importancia de este factor parece ser aún más crítica en lenguas de ortografías transparentes en las que los niños cometen pocos errores y es la velocidad la que permite discriminar entre buenos lectores y lectores con dificultades. Finalmente, en esta otra consideración y para ir terminando, se ha observado que los lectores con mayor dificultades en el reconocimiento de palabras no solo pueden producir el contorno de entonación esperado, sino que en sus emisiones o bien dan a todas las sílabas el mismo nivel de acento en la frecuencia o bien alteran la posición del acento en la palabra, por lo que este desempeño es interpretado como una consecuencia más de lentitud en la decodificación y en las dificultades que tiene un niño al reconocer como tal las palabras. Finalmente, la conclusión que se extrae de esta investigación, de este estudio, es que en los resultados obtenidos surge un conjunto de especulaciones acerca del potencial de la observación de la prosodia como una vía indirecta, si bien muy interesante, para inferir momento a momento los procesos cognitivos que tienen lugar durante la lectura en voz alta. El uso de los recursos prosódicos, la entonación, el ritmo, la duración, proporciona información valiosa sobre los procesos mentales asociados a la comprensión de una palabra o al conjunto de palabras. Y prácticamente la segunda conclusión es que en el marco que se viene trabajando esta investigación de la psicología cognitiva, los estudios demostraron que la subvocalización y la lectura en voz alta, contrariamente a lo que pensaban sus detractores, favorecen la comprensión y el aprendizaje, algo muy importante que se puede extraer de esta investigación. Dentro de esta línea, el presente trabajo constituye un aporte más en el intento de, de otorgar a la lectura en voz alta y a la prosodia un lugar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que acá tenemos las referencias del texto donde sacamos la información y agradecemos también porque realmente trabajar sobre este texto conllevó, profesora y compañeros, también a dimensionar otro escenario que realmente no había tenido la oportunidad de experimentar y es como hay una unión importante en la lectura en voz alta con todos los elementos propios o pistas que dicen aquí de lo que significa la prosodia en relación a esos procesos del habla. Muchísimas gracias y muy amable.